Entonces, tenemos una barra ensamblada que tiene los diámetros que se muestran en la figura indicada. Si la barra está fija en los extremos y se tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados, la idea es determinar los esfuerzos normales promedios en cada zona de la barra cuando la temperatura cambia a 40 grados Celsius. O sea, nosotros tenemos una barra que la primera zona es de 1.2 metros, que es hecha de aluminio 2014 T6 y tiene un diámetro de 300 milímetros. Una segunda zona que es de bronce C8610, que tiene un diámetro de 200 milímetros y una longitud de 2 metros. Y una zona que es hecha de acero 304, que tiene un diámetro de 100 milímetros y una longitud de 1 metro. Cuando se presenta cambio de temperatura, la barra tratará de alargarse, pero A y B impiden que la barra se alargue o se acorte. Y como impiden que se alargue y se acorte y tienen una restricción, donde tenemos las restricciones, pues simplemente se van a generar unas reacciones que impiden que la barra se alargue en esos puntos donde están las restricciones, que son las reacciones. Entonces, al impedir el desplazamiento por cambio de temperatura, se van a generar unas reacciones. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre de esa barra va a ser el siguiente. Entonces, tendremos el diagrama de cuerpo libre de la barra. Acá, diagrama de cuerpo libre de la barra. Extremo y extremo, sí. O sea, acá esto está empotrado y acá esto está empotrado. Aquí faltó este punto que es el punto D. Entonces, cuando en la barra se presenta un incremento de temperatura, se va a tratar de presentarse unos alargamientos. Ya sabemos que los alargamientos por temperatura es igual a el coeficiente de dilatación térmica multiplicado por el cambio de temperatura multiplicado por la longitud que tenga el elemento. Sí. Eh, no, sí, está mal escrita la ecuación. Acá está mal escrita la ecuación. Esto, alfa por delta T por L. Ok, y si queremos acumular los alargamientos o acortamientos de un punto en particular, entonces el alargamiento por temperatura de un punto I va a ser igual a la sumatoria de los alfa I por los delta TI por los LI. Calculemos nuestro delta T, pero primero calculemos los diagramas de fuerzas, que pues para este caso solo son las reacciones. Aquí vamos a tener una reacción y acá vamos a tener otra reacción, la reacción que se presenta al restringir el desplazamiento en esos puntos. Es decir, acá vamos a tener una reacción horizontal en el punto A. Este es mi punto A. Y acá vamos a tener
una reacción horizontal en nuestro punto B. Aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio estático y aquí tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. ¿Cuáles fuerzas son las que actúan? La reacción horizontal de A a la derecha, la reacción horizontal de B a la derecha, y en toda la barra no actúan fuerzas. Entonces tendremos acá reacción horizontal de A más reacción horizontal de B igual a 0. Solamente tenemos una ecuación de equilibrio estático. Gracias. Solamente tenemos una ecuación de equilibrio estático. Tenemos dos incógnitas, entonces es estáticamente indeterminada mi barra. Entonces, como es estáticamente indeterminada, yo tendré que liberar un apoyo, calcular el alargamiento o acortamiento de ese apoyo por redundante y calcular el alargamiento o acortamiento de ese apoyo por cargas si existieran y calcular el alargamiento o acortamiento de esa barra por cambio de temperatura. Significa que nosotros voy a liberar el apoyo A para hacerlo diferente. Entonces acá tendremos, libero mi apoyo A y el otro apoyo lo dejo fijo. Entonces este apoyo de acá lo dejo fijo y voy a liberar, sí señor. ¿A cuál? ¿El anterior cómo así? El ejercicio nos pide determinar los esfuerzos en cada una de las zonas. Y para poder determinar los esfuerzos, debo determinar las reacciones y cortar cada zona y determinar cuánto es esa fuerza interna. Acá, como es estáticamente indeterminada, debo utilizar una ecuación de compatibilidad. ¿Cuál es esa ecuación de compatibilidad? Que en el apoyo que voy a liberar realmente el desplazamiento es igual a 0. Entonces, acá la primera condición es que nosotros tengamos el apoyo liberado por redundante. Entonces tengo mi apoyo redundante. Acá por redundante tenemos la reacción horizontal de A. Y esto se llama desplazamiento del punto A por redundante. Entonces, caso 1, desplazamiento de A por redundante. Entonces, ese desplazamiento de mi punto A por redundante, entonces va a acumular lo que se alarga o se acorta de esta zona, lo que se alarga o se acorta de esta zona y lo que se alarga o se acorta de esta zona. Es decir, el desplazamiento de mi punto A va a ser igual a la sumatoria de todas las cargas PI multiplicado por la longitud I dividido sobre el área de la sección transversal de I por el módulo de elasticidad de I. Entonces, calculemos
de cada zona lo que le corresponde. Entonces, pregunta, ¿cuánto es la fuerza interna en la zona de aluminio 214T6? ¿A compresión o a tensión? En la zona A, ah, compresión, listo, listo, ok. Entonces, acá tendremos fuerza interna eh, en la zona de aluminio, igual RHA a compresión. Perfecto. Nos hace falta por cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, siempre son los alargamientos que se presenten. Entonces, se pueden presentar alargamiento por redundante, alargamiento por carga, alargamiento por temperatura. Entonces, si hubiese, acá estamos haciéndolo por redundante, ahora lo vamos a hacer por temperatura y si hubiese cargas actuando en la barra, lo haríamos por la carga, por la carga. Eh, ¿Cuánto es nuestra fuerza interna en la zona de bronce? ¿No? En esta zona de acá, ¿cuánto es? Bueno, hagamos los cortes. Entonces, primera zona, fuerza interna, del aluminio. Segunda zona, fuerza interna del bronce. Y tercera zona, fuerza interna del acero. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cuánto es la fuerza interna del bronce? Fuerza interna del bronce, ¿cuánto es? Entonces aquí también RHA a compresión. ¿Y cuánto es nuestra fuerza interna del acero? Ok, entonces fuerza interna del acero, RHA, también a compresión. ¿Listo? Significa que cuando yo sumo
todos van a ser acortamientos porque es a compresión. A compresión tiene menos. Necesitamos saber entonces ahora, ya tenemos fuerzas internas, longitudes ya las tenemos, 1200 milímetros, 2000 milímetros y 1000 milímetros. Áreas de secciones transversales, módulos de elasticidad. Entonces, módulo de elasticidad de la barra de aluminio. Miremos las propiedades que tiene el aluminio. Entonces, ese es aluminio 2014T6. 2014T6. Aluminio 2014T6. Entonces, él tiene módulo de elasticidad de 73.1 gigapascales y tiene coeficiente de dilatación térmica de 23 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Necesitamos esos valores para el cálculo. Módulo de elasticidad del aluminio, 73.1 gigapascales. Coeficiente de dilatación térmica del aluminio, 23 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Ok, primer material. Y calculemos también el área de la sección transversal del aluminio. Entonces es una barra que tiene un diámetro de 300 milímetros. Elevados al cuadrado sobre 4. Entonces acá tendremos que el área de la sección transversal de la zona de aluminio es 70.685 punto 83 milímetros cuadrados. Vamos con la zona de bronce C8610. Ese es C8610. Cobre, es cobre C8610. Tiene módulo de elasticidad de 103 gigapascales, coeficiente de dilatación térmica de 17 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Entonces tendremos que para el cobre, para el bronce, nosotros tendremos módulo de elasticidad del bronce 83 gigapascales, coeficiente de dilatación térmica del bronce 17 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, y área de la sección transversal del bronce. Aquí tenemos pi, la barra que tiene un diámetro de 200 milímetros, elevados al cuadrado sobre 4. Es decir, acá tenemos pi por ¿cuánto?
31.415,92 milímetros cuadrados, y nos hace falta la zona A0. En la zona A0, para el acero, acero 304, nos dice que tiene módulo de elasticidad de 193, coeficiente de dilatación térmica de 17, bronce 103, no 83. Entonces, acero tiene módulo de elasticidad de 193 gigapascales, coeficiente de dilatación térmica de 17 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, área de sección transversal pi por 100 milímetros elevado al cuadrado sobre 4, que es el diámetro de la barra de acero. O sea, acá tendremos 7.853.98 milímetros cuadrados. Ok. Entonces, vamos a revisar cuánto es alargamiento o acortamiento de mi punto A por redundante. U acortamiento. En este caso se acorta. Entonces, mi punto A acumula acortamiento de la zona de aluminio más la zona de bronce más la zona de acero. Vamos con la zona de aluminio. La zona de aluminio tiene una fuerza interna de RHA a compresión. En todas son a compresión. Entonces, acá tendremos acortamiento de punto A. Entonces, fuerza interna es a compresión, entonces menos es RHA. Longitud de la zona de aluminio. Zona aluminio 1.2 metros o 1200 milímetros. 1200 milímetros sobre área de sección transversal. Área de sección transversal de aluminio. Acá la calculamos. 70.685.83. 70.685.83 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad de 73.1 gigapascales o 73.100 megapascales o 73.100 newton sobre milímetro cuadrado.
Entonces, ya salimos aquí de lo que se acorta la zona de aluminio. La zona de bronce también se acorta. La fuerza interna también es RHA, entonces menos RHA. La longitud de la zona de bronce es de 2 metros o 2000 milímetros. Área de la sección transversal del bronce, 31.415 punto 92 milímetros cuadrados y módulo de elasticidad de la zona de bronce es 103 gigapascales o 103 megapascales o 103.000 megapascales o 103.000 newton sobre milímetros cuadrados. Y nos falta la zona de acero, que también tiene una fuerza interna de compresión RHA. Como esa compresión es menos RHA, la zona de acero, que tiene una longitud de 1 metro o 1000 milímetros, dividido sobre el área de la sección transversal de la zona de acero, 7.853.98 milímetros cuadrados por el área de la sección transversal, el módulo de elasticidad, perdón, de 193 gigapascales o 193.000 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces acá cancelamos nuestras unidades congruentes, milímetros con milímetros, milímetros con milímetros, milímetros con milímetros, y nos va a quedar el alargamiento, en este caso acortamiento del punto A, en función de la redundante multiplicada por milímetros sobre newton. Es decir, que acá nos queda entonces que mi punto A se acorta porque me da negativo, y el valor de esa solución es 1200 entre 70.685.83 por 73.100 más 2000 entre 31.415.92 por 103.000 más 1000 entre 7.853.98 por 193.000. ¿Qué hice mal acá? $1.200 entre 70.685.83 por 73.100 más 2.000 entre 31.415.92 por 103.000 más 1.000 entre 7.853.98 por 193.000
1.5 por 10 a la menos 6. Me está dando a mí 1.5 por 10 a la menos 6 milímetros sobre Newton. Preguntas hasta acá. ¿Quién tiene? Mm, ok. Preguntas hasta acá. ¿Quién tiene? No, ahí está mi signo. No he calculado reacción aún. La tengo como incógnita. Ahora, el mismo punto que está liberado, voy a calcular su alargamiento o su acortamiento por cambio de temperatura. Entonces tengo la segunda condición. Entonces mi segunda condición es alargamiento u acortamiento por delta t del mismo punto que liberé por redundante, que es mi punto A. Entonces tomo mi punto A, lo libero y para ese punto A le aplico un delta t y calculo cuánto es el alargamiento u acortamiento de ese punto A. Hagámoslo aquí. Entonces acá tenemos nuestro punto A que está liberado. Y de ese punto A nosotros vamos a calcular el alargamiento u acortamiento. ¿Sí, señor? Ya revisamos. Mil doscientos, 1200, ¿sí? 1200, 1200 entre 70.685.83 por 73.100 más 2000 entre 31.415.92 por 103.000. 31.415, ok, más 1000 entre 7.000, 7.853.98 por 193.000.
1.5, 1.51 por 10 a la menos 6. Entonces todos son menos. Menos 1200 entre este valor, menos 2000 entre este valor, menos 1000 entre este valor. Ok. Entonces, alargamiento o acortamiento de mi punto A por delta T. ¿Cuánto es mi delta T? Mi delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Acá nosotros tenemos que se alcanza una temperatura final de 40 grados Celsius y la inicial es de 20 grados Celsius. 40 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Es decir, acá nosotros tenemos un cambio de temperatura igual a 20 grados Celsius. Ahora, como deseamos saber cuánto se alarga o se acorta este punto, entonces se va a alargar o acortar esta zona de acá, se va a alargar o acortar esta zona de acá, y se va a alargar o se va a acortar esta zona de acá por los cambios de temperatura. Es decir, que el alargamiento de mi punto A por cambio de temperatura va a ser igual al alargamiento de la zona de aluminio por el cambio de temperatura más el alargamiento de mi zona de bronce por el cambio de temperatura más el alargamiento de mi zona de acero por mi cambio de temperatura. Y vamos a utilizar alargamiento de temperatura, sumatoria de los alfa i por delta ti por Li. Entonces tendremos que el alargamiento de nuestro punto A por temperatura va a ser igual. En el aluminio tenemos, bueno, voy a escribir delta T de 20 grados Celsius. Longitud de 1200 milímetros. Coeficiente de dilatación térmica del aluminio. Aluminio 23 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Vamos con el bronce, entonces más, cambio de temperatura, es el mismo en toda la barra, 20 grados Celsius, longitud de 2000 milímetros, coeficiente de dilatación térmica del bronce, 17 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. 17 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Y nos falta el acero que también tiene un delta de temperatura de 20 grados Celsius, tiene una longitud de 1000 milímetros,
y tiene un coeficiente de dilatación térmica de 17 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Por lo tanto, el alargamiento del punto A por temperatura será igual a, cancelo mis unidades congruentes, grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius y grados Celsius. Y ahí nos dará entonces 20 por 1 exponente a la menos 6 por 1200 por 23 más 20 por 2000 por 17 por 1 exponente a la menos 6 más 20 por 1000 por 1 exponente a la menos 6 por 1000 por 17. 20 por 1200 por 23 por 1 exponente a la menos 6 más 20 por 2000 por 17 por 1 exponente a la menos 6 más 20 por 1000 por 1 exponente a la menos 6 por 17. 1.572 milímetros. ¿Cuál? No, 1,572 milímetros. No 1572. 1,572. Mi condición real en mi punto, mi condición real en mi punto A, ¿cuál es? Mi condición real en mi punto A es que yo tengo un apoyo que impide el desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento de mi punto A por redundante más el desplazamiento de mi punto A por temperatura es igual a cero. ¿Cero por qué? Condición real del punto A, tengo un apoyo fijo. Y si ahí tengo un apoyo fijo, ese apoyo no me va a permitir que mi punto A se desplace. Reemplazamos entonces los valores por redundante. El valor por redundante nos daba 1 menos 1.51 por 10 a la menos 6 RHA y por carga 1.52 por temperatura 1.572 milímetros.
y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí nos va a quedar que esto que está restando pasa a sumar y RHA nos queda en últimas igual a 1.51 por 10 a la menos 6 milímetros sobre Newton, RHA igual a 1.572 milímetros, y cancelamos las unidades congruentes. Por lo tanto, nos queda que RHA va a ser igual a 1.572 entre 1.51 por 1 exponente a la menos 6. 1.041.041 1.041.051 punto 1.041.059 punto 6 Newton. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Ok. Ya esa es mi reacción horizontal, ¿sí? Ya esa es mi reacción horizontal por cambio de temperatura. Me dio positivo, significa que la dirección que asumimos de la reacción horizontal de A está ok. La reacción horizontal de A que habíamos asumido, la habíamos asumido hacia la derecha, entonces esto está ok, va hacia la derecha. Reemplazamos ahora el valor de RHA en la ecuación 1. Nuestra ecuación 1, que en principio era estáticamente indeterminada, ya podemos hallar el valor de RHD Entonces, reemplazando, RHA en 1, nos queda acá entonces RHA de este valor de acá
más RHD igual a 0. Acá nos queda que RHD es igual a menos 1.041.059.6 newton. El signo menos me dice que había asumido mi reacción horizontal de B hacia la derecha, entonces no va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Por ende, RHD es igual a 1.041.059.6 newton. ¿En qué dirección? Hacia la izquierda. Entonces ya tengo mis reacciones. Entonces ya puedo tomar el diagrama de cuerpo libre de la barra y calcular las fuerzas internas en cada una de las zonas y determinar cuáles son los esfuerzos que se me generan. Nuestro diagrama de cuerpo libre quedará entonces mi diagrama de cuerpo libre. Quedó acá con una fuerza en este sentido, una fuerza en este sentido, una hacia la derecha de 1.041.059 newton y la otra acá de 1.041.059.6 newton y nuestra barra está en equilibrio. Hacia la derecha tenemos 1.041.059.6 newton. Hacia la izquierda tenemos 1.041.059.6 newton. Entonces, determinemos nuestros esfuerzos. Entonces, nuestro esfuerzo en la zona de aluminio tiene una fuerza interna a compresión de 1.041.059.6 newton y el área de la sección transversal de aluminio la habíamos calculado arriba de 70.685.83. 70.685.83 milímetros cuadrados. Es decir, que acá tenemos que el esfuerzo en la zona de aluminio es de 1.041.059.6 entre 70.685.83. Ahí se nos va a generar un esfuerzo de 14.72 megapascales a compresión.
En la zona de bronce, nuestro esfuerzo por temperatura, entonces ahí también se genera una fuerza interna de compresión de 1,041, 0,59.6 newton, y el área que tiene la zona de bronce, esa es de 31.415.92. 31.415.92 milímetros cuadrados, es decir, que acá se genera, ¿cuánto? 33.14 megapascales a compresión. Y para el acero, esfuerzo del acero, también tendremos una fuerza interna de 1041, 0,59.6 newton, y el área de la sección transversal 7.853.98. 7.853.98. $132.55 megapascales, también es a compresión. ¿De dónde salen esos valores a compresión? Pues cuando hacemos el corte de cada una de las zonas. Voy a hacerlos aquí y los voy a poner al ladito. Entonces en el primero, acá nosotros tendremos la fuerza interna del aluminio. En el segundo, nosotros tendremos la fuerza interna del bronce. Y en el tercero voy a hacerlo hacia la izquierda, o puedo hacerlo hacia la derecha también. La fuerza interna del acero. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene, muchachos?